Hola a todos, bienvenidos a este espacio jurídico. Hoy, a- Hoy vamos a hablar de un tema central en el proceso penal, que es la investigación preparatoria y dentro de ella el papel que cumplen el fiscal y el juez. Hola, mi nombre es René. Es así, Janet. Para entender primero debemos recordar qué es la investigación preparatoria que está en el artículo 321 del Código Procesal Penal. Nos dice que esta investigación preparatoria tiene como finalidad reunir los elementos de convicción necesarios para decidir si se formula la acusación o se solicita el sobreseguimiento. Es decir, esta etapa es como la base de toda la casa del proceso penal. Si la investigación preparatoria está mal hecha, todo lo que venga después, como el juicio oral, sea desierta. Lo interesante de que esta investigación preparatoria forma parte de un modelo acusatorio que tenemos desde el año 2004, cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Antes, en el sistema inquisitivo, el juez era quien investigaba, acusaba y hasta juzgaba. Eso era peligroso porque concentraba demasiado poder en una sola persona. Y por eso se habla de un juez parcializado. En cambio, en el modelo acusatorio que hoy aplicamos en el Perú, separa claramente los roles del fiscal que dirige la investigación y el juez que controla la legalidad. Esta separación responde también a principios constitucionales. El artículo 139, inciso 3 de la Constitución reconoce el derecho al debido proceso y el artículo 159 establece que el Ministerio Público es autónomo y dirige la investigación del delito. Y no olvidemos que el juez de la investigación preparatoria es llamado también el juez de garantía. Su papel es asegurarse que los derechos fundamentales del imputado, de la víctima y demás partes se respeten en todo momento. Entonces, para que pueda, para que quede claro desde el inicio, la investigación preparatoria es una etapa técnica, estratégica y decisiva. El fiscal es quien conduce las diligencias, pero el juez es el que garantiza que todo se haga conforme a ley. Y en esta conversación vamos a profundizar en ambos roles, primero el fiscal y luego el juez. Después compararemos y finalmente veremos ejemplos prácticos y casos reales. Perfecto, René. Entonces empecemos desarrollando el rol del fiscal, que es quien tiene la dirección de la investigación. El rol del fiscal. Bien, René. Ya dejamos claro que el fiscal es el que dirige la investigación. Pero, ¿qué significa exactamente esa dirección de la investigación? Muy buena pregunta. El artículo 60 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público es titular de la acción penal pública y dirige la investigación del delito. Eso quiere decir que el fiscal quien decide qué diligencias se hacen, en qué orden, con qué estrategia y con qué pruebas deben recabarse. Entonces, el fiscal no es un mero espectador, sino el verdadero motor del proceso penal en esta etapa. Exacto, Janet. Y además, el fiscal debe actuar con objetividad, como señalar el artículo cuarto del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. Esto implica que tiene que buscar tanto como pruebas de un crimen, de cargo, como las pruebas que favorezcan al imputado, que es de descargo. Ejemplo práctico. Imagina un caso de homicidio. El fiscal encuentra un arma con huellas del sospechoso. Ese es un elemento de cargo, pero también descubre testigos que afirman que el imputado se defienda de un ataque. Eso es un elemento de descargo. El fiscal debe considerar ambos. Exacto. No solo se trata de acusar a toda costa, sino de construir una investigación justa. De hecho, el artículo 61 del Código Procesal Penal lo obliga a velar por los derechos fundamentales de todas las partes, incluso los imputados, incluidos los imputados, las víctimas y testigos.
Y el fiscal no trabaja solo. Según el artículo 67 del Código Procesal Penal, la Policía Nacional actúa como auxiliar bajo la dirección del Ministerio Público. Eso quiere decir que la Policía Nacional del Perú no puede actuar independientemente, sino siguiendo las disposiciones fiscales. Es así, y para organizar su trabajo, el fiscal debe construir una teoría del caso. Esto lo explica en la guía de actuación fiscal. La teoría del caso es como un mapa que guía la investigación y esto se ajusta conforme se obtienen nuevas pruebas. Ejemplo práctico, corrupción en una obra. El fiscal recibe una denuncia de que un alcalde ha favorecido a una empresa constructora. ¿Qué hace? Primero, asegura documentos de licitación, luego entrevista a testigos, pide pericias contables y busca rastros de transferencias bancarias. Todo responde a una estrategia, no a una improvisación. Exacto. Y otro aspecto clave es la carga de la prueba, que está en el artículo 65, inciso 4 del Código Procesal Penal. Dice que quien afirma un hecho debe probarlo. Esto significa que si el fiscal causa, debe sostenerlo con pruebas sólidas. O sea, el fiscal no puede ir a juicio solo con sospechas, porque el juez lo rechazaría en la etapa intermedia. Correcto. Por eso el fiscal debe ser minucioso. Pensemos en un caso tráfico de drogas. Si solamente presentar el informe policial de que se sospechaba que el acusado llevaba droga, esto no basta. Necesitas el acta de hallazgo, el acta de incautación, pericia química, cadena de custodia y otras diligencias. Otro punto importante es que el fiscal tiene facultades específicas para ordenar diligencias. Según el artículo 65 del Código Procesal Penal y el artículo 330 del Código Procesal Penal, puede ordenar entrevistas, inspecciones, incautaciones, reconstrucciones de hechos, pericias médicas o contables. Sí, y esas diligencias no son automáticas, sino que forman parte de un plan de investigación. Ahora, René, ¿qué pasa al final de la investigación preparatoria? Buena pregunta. Al concluir, el fiscal puede decidir archivar el caso si no hay pruebas suficientes, ello conforme el artículo 344 del Código Procesal Penal. Puede también promover una salida alternativa, como es el principio de oportunidad o la terminación anticipada, conforme el artículo 2 y el artículo 468 del Código Procesal Penal, o formular acusación si considera que existen elementos de convicción sólidos, conforme el artículo 349 del Código Procesal Penal. Ejemplo práctico. Violencia familiar. Si el fiscal no encuentra elementos suficientes porque la víctima se retracta y no hay más pruebas, puede archivar. Pero si hay pericias como son psicológicas, testimonios y evidencias de lesiones, formula la acusación. Correcto. Y aquí es donde se nota el poder del fiscal. Es él quien decide si es un caso llega a juicio oral o no. En pocas palabras, el fiscal es el conductor de la investigación, el que diseña la estrategia, dirige la policía, busca pruebas, protege derechos y finalmente decide acusar o archivar. Eso sí, Janet. Y todo dentro de un marco de la legalidad, porque si excede o vulnera derechos, de ahí entra que un juego, el juez que ya veremos más adelante. El rol del juez de investigación preparatoria. René, ya hemos visto que el fiscal es quien dirige la investigación. Ahora toca hablar del juez de la investigación preparatoria. ¿Qué papel cumple exactamente? Es fundamental aclarar esto. El juez de la investigación preparatoria no investiga ni acusa. Su función principal es controlar la legalidad de la investigación y garantizar que los derechos fundamentales se respeten. Eso lo dice claramente el artículo 71 del Código Procesal Penal, que establece que el juez vela por los derechos fundamentales de todas las partes en el proceso. Exacto.
Por eso se llama también juez de garantía. Su misión es asegurar que el fiscal y la policía no sobrepasen sus facultades ni vulneren derechos. Control de medidas restrictivas. Dame un ejemplo concreto. A ver, imaginemos un caso de tráfico de drogas. La policía detecta que en una vivienda se almacena sustancias ilícitas. El fiscal solicita un allanamiento, pero solo el juez puede autorizarlo, según el artículo 214 del Código Procesal Penal y el artículo 2, inciso 9 de la nuestra Constitución, que protegen la inviolabilidad de domicilio. O sea, el fiscal no puede ordenar por sí solo ingresar a una casa. No puede, correcto. El juez evalúa si hay suficientes elementos de convicción, si la medida es necesaria y proporcional. Recién ahí autoriza el allanamiento. Otro caso importante es la prisión preventiva. Pondremos un ejemplo, un caso de feminicidio. El fiscal pide prisión preventiva contra un imputado. El juez evalúa los tres requisitos del artículo 268 del Código Procesal Penal. Primero, la suficiencia de elementos de convicción. O segundo, peligro de fuga u obstaculización. Tercero, la idoneidad de la medida. Si se cumple, dicta prisión preventiva. Si no, ordena con precedencia con restricciones. Esto garantiza que la prisión preventiva no sea arbitraria, sino excepcional, como lo manda también el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Correcto. Hablemos ahora de la tutela de derechos y el control de la investigación. Es otro rol importante del juez, es resolver de la tutela de derechos, si no una parte considera que durante la investigación se vulneró un derecho fundamental, puede acudir al juez. Por ejemplo, si la defensa sostiene que hubo una interceptación telefónica sin orden judicial. Exacto. Ejemplo, caso de intercepción ilegal. La policía interviene en comunicaciones sin orden judicial. La defensa interpone tutela de derechos. El juez evalúa la legalidad y si confirma la irregularidad, puede declarar nula esa prueba. Esto lo refuerza el Acuerdo Plenario 4-2010, que reconoce la tutela como un mecanismo esencial de protección de derechos durante la investigación. Ahora hablemos del control de plazos y las medidas cautelares. También el juez controla los plazos de investigación. El artículo 343 del nuevo Código Procesal Penal establece plazos máximos que es de 120 días en investigación en casos comunes y 8 meses en casos complejos. Si el fiscal se excede de la defensa, puede recurrir al juez de control por la dilación. Entonces, el juez no solo protege derechos, sino que también evita que la investigación se vuelva indeterminable, Cor- interminable. Correcto. Y además decide sobre las medidas cautelares reales, como embargos o incautaciones de bienes reguladas en el artículo 316 del Código Procesal Penal. Como otro ejemplo, el caso del lavado de activos. El fiscal pide congelar cuentas bancarias de un empresario sospechoso. El juez analiza la solicitud y si encuentra indicios razonables, dicta la medida. Imparcialidad y límites. Es importante entender que el juez no dirige las diligencias ni busca. Si lo hiciera, perdería la imparcialidad. Exacto, su papel es de árbitro fiscal y defensa actúan y el juez controla que ambos respeten la ley y los derechos. Lo dice el artículo primero del título preliminar del Código Procesal Penal. El juez debe ser imparcial y el artículo 139, inciso 3 de la Constitución reafirma el derecho a un proceso justo y con garantías. En resumen, el juez de la investigación preparatoria es un garante, mas no un investigador.
Autoriza medidas restrictivas, controla plazos, resuelve tutelas y asegure que el proceso respete los derechos fundamentales. Exactamente. Sin el juez, el fiscal tendría un poder sin límites, pero sin fiscal, el juez no tendría nada que controlar. Ambos se complementan para mantener el equilibrio del proceso penal. Y en la siguiente parte veremos cómo contrastar ambos roles, fiscal y juez, para obtener mejor dualidad. Así es, porque muchas veces se piensa que el juez estorba al fiscal o que el fiscal tiene más poder que el juez, pero en realidad no se trata de competir, sino de complementarse. Exacto, el fiscal es el que conduce la investigación y busca la verdad de los hechos, mientras que el juez es quien garantiza la búsqueda se realice dentro del marco legal, sin vulnerar derechos fundamentales. Y al ponerlos frente a frente, vamos a ver cómo sus funciones no se contradicen, sino que forman un equilibrio. El fiscal da el impulso, el juez pone el control. Ese balance es lo que hace legítimo al proceso penal. Sin la acusación del fiscal no habría investigación y sin la supervisión del juez, esta investigación perdería la legalidad y justicia. Entonces, René, pasemos a ese contraste para ver cómo se complementan en la práctica con ejemplos claros. Claro que sí. Mira, empecemos con un ejemplo sencillo. Caso de homicidio. El fiscal recibe la denuncia, dirige a la policía para recabarse las pruebas, ordena las pericias de balística, entrevista y otros. Pero cuando requiere solicitar la prisión preventiva, contra el imputado necesita al juez, conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal, le da al juez la facultad de decidir si de esa manera, de esa medida, procede o no. Ahí ve la diferencia. El fiscal impulsa la medida, pero el juez lo valida. Excelente ejemplo. Otro caso podría ser el de corrupción en obras públicas. El fiscal investiga contratos sospechosos, pide pericias contables y revisa cuentas bancarias. Pero si necesita congelar bienes o embargar cuentas, no lo puede hacer solo. Debe pedirlo al juez conforme al artículo 316 del Código Procesal Penal. Exactamente, Janet. Ese equilibrio, el fiscal no actúa en el vacío. El juez garantiza que sus decisiones se respeten. Derechos fundamentales como el derecho de la propiedad y la presunción de inocencia. Y también pasa en delitos de violencia familiar o sexual. El fiscal recibe la denuncia, dirige la investigación, dispone exámenes médicos y psicológicos, pero si quiere medidas de protección inmediata, como la prohibición de acercarse a la víctima, debe solicitarlo al juez, que es a quien las dicta. Es así, y eso se apoya en la Constitución, el artículo 139, inciso 3, que protege el debido proceso, y el artículo 2, inciso 24, que regula la libertad de la persona. Entonces, con estos ejemplos vamos viendo que el fiscal y el juez no trabajan en paralelo, ni se duplica funciones, se complementan. Uno busca la verdad material y el otro vela porque esa búsqueda sea legal y justa. Ahora vamos a analizar el detalle. El fiscal es igual que el motor de la investigación. El juez es igual al garante de derechos y la legalidad. Pasemos a las conclusiones. Bueno, René, ya hemos recorrido todo el camino, vimos qué es la investigación preparatoria, analizamos el papel del fiscal y el del juez. Ahora toca cerrar con algunas conclusiones. Exacto. Yo creo, yo creo que es la primera conclusión. La investigación preparatoria es la columna vertebral del proceso penal. Si se hacen bien, garantizan que el juicio oral se base en pruebas sólidas. Si se hacen mal, pueden generar absoluciones injustas o condenas arbitrarias.
De acuerdo. Y dentro de esta etapa, el fiscal es el motor quien diseña la estrategia, dirige a la policía, organiza las diligencias y finalmente decide si acusa o archiva. Esto lo establece en el artículo 60 del Código Procesal Penal y el artículo 159 de la Constitución. Y a la par, el juez de la investigación preparatoria es el garante, no investiga, no acusa, sino que controla la legalidad, autoriza medidas que afectan derechos que resuelven incidentes. Su función está en el artículo 71 del Código Procesal Penal y en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, que protege el debido proceso. Entonces, la segunda conclusión es que existe una complementariedad necesaria. Fiscal y juez cumplen roles distintos, pero se necesitan mutuamente. Exactamente, sin fiscal no hay investigación, sin juez no hay garantía. Por eso el sistema acusatorio los separa para evitar que se concentre poderes en un solo órgano. También podemos extraer una tercera conclusión. El fiscal tiene la carga de la prueba. Esto está estipulado en el artículo 65 del Código Procesal Penal. Esto significa que si no logra probar lo que afirma, el caso no prospera y el juez se encarga de verificar que esas pruebas sean obtenidas de manera legal. Muy bien, pasemos a un ejemplo para reforzar la idea. Caso de corrupción acusa a un alcalde por colusión, pero sin sus pruebas. Son contratos adulterados o interceptaciones sin autorización judicial. El juez debe excluirlas. Esa exclusión protege derechos, aunque a veces genere Mm. críticas sociales. Y eso nos lleva a una cuarta conclusión. El sistema no busca castigar a toda costa, sino castigar de manera justa un proceso penal. Sin garantía sería arbitrario. Correcto. De hecho, los acuerdos plenarios y la doctrina y el manual de la investigación preparatoria recuerdan que el rol del juez es precisamente asegurar que el proceso sea legítimo, aunque eso implique frenar abusos del fiscal o de la policía. Y como quinta conclusión, diría que la investigación preparatoria es también un espacio de equilibrio entre rapidez y garantías. El fiscal necesita actuar con eficacia, pero el juez debe velar porque esa eficacia no atropelle derechos. Muy bien, Janet. Entonces, para cerrar, la investigación preparatoria es decisiva. El fiscal dirige y acusa. El juez controla y garantiza. Ambos cumplen funciones complementarias. El equilibrio asegura un proceso penal justo y constitucional. Así es, y podemos quedarnos con una frase sencilla. Sin fiscal no hay investigación, sin juez no hay justicia. Perfecto. Gracias a todos por acompañarnos en esta conversación. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.